Capítulo 13. El yo creativo. Nosotros como coautores del mundo. Somos las ovejas de lo invisible. Recolectamos localmente la miel de lo visible para almacenarla en la gran colmena dorada de lo invisible. Rainer Maria Rilke. La creatividad esencial de los seres humanos se utiliza como tema trascendental en toda nuestra historia y cultura. Siempre nos vemos a nosotros mismos como el hombre, el hacedor, y en términos científicos modernos remontamos el origen de nuestra especie hasta el día en que el primer hombre fabricó la primera herramienta. Sentimos que nuestra creatividad nos separa de algún modo de las bestias y define nuestra humanidad. En términos religiosos, nuestra creatividad se ha visto en ocasiones como la razón de la existencia humana. Este tópico aparece, por ejemplo, en la tradición mística judía, que arguye que Dios hizo al hombre porque necesitaba un compañero, un socio en la creación. Y en la filosofía de Henry Bergson se creía que todo el propósito del proceso evolutivo fue la promesa de Dios para crear creadores. Por supuesto, también es una idea que suele aparecer con frecuencia en la poesía de Rilke. Tierra invisible, escribe en la colección de 10 poemas alemanes. ¿Cuál es tu urgente mandato, sino transformación? Y es en nosotros en quienes se da este mandato, a nosotros, ovejas de lo invisible, que a través de nuestro vivir, tanto realizamos como transformamos en el silencioso potencial de la tierra. Algo respecto a nuestra naturaleza humana es tal que la creatividad se halla en el centro de lo que somos. Ciertamente sentimos esto respecto a nosotros mismos, en pequeñas formas, conforme proseguimos nuestra vida cotidiana, y si reflexionamos sobre nuestra conducta, a menudo podemos ver que una urgencia creativa motiva mucho de ella. Cosas sencillas como las primeras pinturas de un niño o sus primeros intentos por colocar un tabique de madera arriba del otro. El ulterior deseo por construir modelos, fabricar cosas de jabón, hacer ollas de barro y canastas, la propensión del adulto por hacer las cosas él mismo y el deseo de decorarnos tanto a nosotros como a nuestros hogares, son todas las expresiones básicas del mismo impulso que motiva a otro a escribir poemas, sinfonías o articular nuevos puntos de vista religiosos. Más básicamente todavía reconocemos que existe algo creativo en enfrentarnos a cualquier desafío, trabar nuevas relaciones, trazar una nueva ruta. Estas actividades, al igual que sus contrapartes más artísticas, nos estimulan y hacen que crezcamos, crean algo dentro de nosotros cuando no existe una salida obvia para el impulso que los motiva. Nos sentimos aburridos o cansados e incluso que nuestra misma humanidad ha venido a menos. De ahí que haya referencias a los efectos deshumanizados del trabajo fabril rutinario o de los sistemas burocráticos que no dejan margen para la iniciativa. Para aliviar tal aburrimiento nos salimos de nuestro camino para inventar desafíos, como deportes y juegos, hazañas riesgosas y hasta burlar a la policía y llevar a cabo pequeños actos delictivos. Todas son expresiones, si bien en ocasiones distorsionadas, de una onda necesaria de ser creativos. No obstante, esa misma creatividad que parece definir tanto de lo que somos continúa siendo profundamente misteriosa. En cualquiera de los términos que estemos acostumbrados a usar, es diferente definir exactamente qué es creatividad. Decir que está ocurriendo cuando un niño fabrica una vasija de barro o una persona responde libremente a algún desafío. Intuitivamente sentimos que cada una de estas cosas es diferente a una máquina que produce docenas de objetos idénticos o a una computadora que se ajusta a opciones ya programadas. Obligamos la idea de que ni las máquinas ni las computadoras son creativas. ¿Pero por qué? ¿Qué hay acerca de las vasijas fabricadas a mano o de la respuesta humana que distingue a ambas cosas de sus contrapartes mecanicistas? Irónicamente, el principio de una respuesta puede estribar en el grado en el que los seres humanos no sean únicos. Acontecimientos importantes en la ciencia de las últimas décadas han demostrado que por lo menos algo de la creatividad que asociamos con nosotros se extiende en un nivel sumamente elemental,
a toda la vida, algo respecto a la estructura de los sistemas vivos por sí mismos, desde las humildísimas células de levadura hasta el complejo de ser humano. Es tal que su misma existencia crea un tipo de especie de orden. Este orden es lo que a media entra en la lerda monotonía de las cosas que por allí se hallan, o proseguir actuando en alguna forma rutinaria o determinada, y en el extremo opuesto aquellas cosas afectadas por la perturbadora turbulencia del caos. Este orden vivo se arregla de algún modo para rodear la segunda ley de la termodinámica, que afirma que todo en el universo está corriendo hacia abajo o cayendo en el desorden, ley de entropía. Su descubrimiento es la esencia del trabajo efectuado por el ganador del premio Nobel, Prigogine, sobre sistemas disipados o abiertos, de los cuales los sistemas vivos son una especie importante. También está adornado el descubrimiento de Herbert de lo que existe en una coherencia cuántica, orden cuántico en las células vivas. Un sistema Froelich es un sistema cuántico vivo. El tipo de orden creado por sistemas vivos no es el orden de las operaciones que atan. Las agotadas amas de casa tienen razón al quejarse de que la limpieza de trastos y juguetes todo el día ejercita poco su creatividad. La creatividad de sistemas vivos, por lo menos aquella que tiene sus raíces en su coherencia cuántica, proviene de su aptitud para crear un tipo de orden que da origen a todas las relaciones, sistemas que son más grandes que la suma de sus partes, y hacer esto esporádicamente siempre que se alcance un nivel crítico de complejidad. Prigogine lo llamaba sistemas autoorganizadores y son una ley en sí mismos. La vivencia de una amiba es algo más que una mera combinación de algunos átomos de hidrocarburos mezclados con agua salada. La del cuerpo humano es algo más que la suma del corazón, más pulmones, más riñones, etc. Es la forma en que estos componentes se conjuntan en un sistema vivo coherente, lo que se crea su vida, y en coherencia simplemente no puede romperse en multitud de bloqueos de construcción. Es una cosa nueva por sí misma, un total nuevo ordenado que ha crecido del elaboramiento de relación peculiar de esos bloques y que transforma por completo tanto su significado como su potencial físico. Es un fenómeno cuántico. Esta capacidad de los sistemas vivos para espontáneamente, libremente, construir totales relaciones ordenadas es, según creo, la base de toda creatividad, y en este grado la creatividad es una capacidad que compartimos con todo amigo y gusano. Para extender esas introspecciones a la conciencia misma, a la fuente de nuestra vida mental, psicológica y espiritual, lo que podemos hacer viendo la conciencia como un condensado Bose-Einstein al estilo de Froelich en el cerebro, comenzamos a ver los orígenes de forma más elevada de creatividad, de estas formas que reconocemos y apreciamos como específicamente humanas. Igualmente empezamos a entender lo que ocurre cuando un niño fabrica una vasija de barro o un ser humano responde a un desafío. Cuando el niño fabrica su vasija, le da forma y significado a algo que nunca ha existido antes. Conjunta una idea, hasta entonces no expresada en sí mismo, y una colección de moléculas de barro, hasta ese momento no moldeadas, y transforma ambas en una cosa nueva que es la relación de su idea con ese barro. Más que eso, es la relación de sí mismo, de su sentido evolutivo de belleza con ese barro. El acto creativo del niño ha hecho surgir una cosa nueva, la vasija, hacia una nueva articulación de su sentido de belleza y hacia una encarnación de la relación existente entre el niño, su sentido de belleza y la vasija de barro. Así pues, al fabricar la vasija del niño también ha logrado algún nuevo aspecto de sí mismo y una pequeña porción de su mundo, su relación con las cosas, en contraste la física de esto con la mecánica, por la cual una máquina produce una decena de artículos idénticos. Podemos apreciar plenamente por qué el uno es creativo y la otra no, y por qué nuestra creatividad se halla tan estrechamente ligada al significado de nuestra existencia. Para comenzar, los orígenes de la vasija de barro del niño están en libre diálogo dentro de un sistema cuántico del cerebro. Este diálogo es entre una sobreposición de muchas vasijas de barro, todas estimulando simultáneamente como posibilidades.
existiendo también como posibilidades, igual que tantos gatos vivos muertos y una sobreposición de muchas posibles nociones de belleza. Ni la vasija ni el sentido de belleza con que eventualmente se verá asociada todavía se han realizado, sus funciones de onda no se han despedazado. Esta situación ya difiere de la fabricación que hace la máquina de una docena de artículos idénticos, en que cada uno de los objetos hechos o máquinas son consecuencia de un plato establecido. Si miramos el plano, sabemos de antemano qué tipo de objeto surgiría de la máquina y sabemos qué idea de objeto se ha construido en el mecanismo. Nada queda por resolver. Todas las funciones de onda se han hecho pedazos. En contraste, si pudiéramos mirar la sobreposición del niño de vasijas o la sobreposición de sus diferentes ideas respecto a la belleza, sin perturbarlas, podríamos ver que todo está todavía por ocurrir. Cuando el niño se concentra en la fabricación de su vasija, bombea energía en su cerebro y altera su estado cuántico. Las funciones de onda de sus posibles pensamientos sobrepuestos comienzan a desaparecerse y tanto la vasija de barro como el sentido de belleza emergen. Ninguno de ellos determina al otro y ninguno de ellos se ha determinado en sí mismo. Existían muchas posibles vasijas que el niño podía haber hecho y muchas posibles ideas de belleza con las cuales ésta podría haber estado asociadas. Tanto la vasija real como su sentido encarnado de belleza, originado en libertad del niño, en lo indeterminado cuántico, se hallan abajo de todos sus procesos de pensamiento y decisiones. El proceso total por el cual el niño fabrica su vasija es una cadena de decisiones libres. Primero surge la idea de fabricar una vasija en vez de un hombre de barro, un aeroplano o cualquier otra cosa. Luego la idea de hacer este tipo de particular de vasija. Luego la decisión de hacer presión en el barro un poco aquí y redondear un poco allá, etc. Cuando estas decisiones se resuelven, el niño descubre lentamente tanto su vasija como aquello que dentro de sí mismo le indica que le agrada hacer tales cosas. Pero este descubrimiento es un descubrimiento creativo. Es precisamente por medio de este proceso de descubrimiento que el niño fabrica tanto la vasija como a sí mismo, su sentido de belleza. Su descubrimiento en desarrollo literalmente arrebata la vasija y ese aspecto de sí mismo de los sombríos reinos de las posibilidades y los actualiza. Su creación ha actuado como partera en el nacimiento de un pequeño trozo de una nueva realidad. Una comprensión intuitiva de la relación entre el juego creativo del niño y la incorporación de su propia persona potencial son la esencial del uso que hace Melanie Klein de la interpretación de juego en el psicoanálisis de su hijo. Ella creía que a través de este juego el niño podía descubrirse a sí mismo y llegaría a ser más él mismo. La misma teoría subraya que el uso del arte y la música como terapia para adultos, la creencia de que mediante el proceso de tejer una cesta, hacer una pintura o escribir una canción, el paciente puede traer algo de sí mismo a la existencia. Este autodescubrimiento creativo tiene sus raíces en la física de la conciencia, que es por completo diferente de la física de una máquina. Tanto el aspecto mutuamente creativo de la vasija del barro del niño como la libertad en lo que se originó son extraños al proceso por el cual la máquina produce sus platos. Atrás de toda máquina existe un ser humano creativo que da vida al mismo drama del niño y su vasija, pero para la máquina en sí, el estilo exacto, color y tamaño del objeto que fabricará están totalmente determinados por el mecanismo de su construcción. La máquina no tiene libre albedrío. Los patrones fortuitos generados por una máquina, al igual que los conjuntos de cuadro que despliegan una máquina tragada de monedas, no están determinados. El sentido de libertad asociado con lo fortuito, sin embargo, es totalmente diferente de aquel asociado con propósito o intención, y ninguno de sus productos sería verdaderamente creativo. Igualmente, el mecanismo de la máquina para fabricar platos está determinado por el plano no diseñado original de los platos que se van a fabricar. Ni la máquina ni el diseño de sus platos son alterados como resultado del proceso de manufactura. Son como dos bolas de billar newtonianas que rebotan una contra otra. Se encuentran, pero cada una de ellas permanece sin cambio por el encuentro.
La diferencia esencial entre el niño y la máquina que hace a uno creativo y a otro no, es que el niño se halla en un diálogo constante y mutuamente creativo con su medio ambiente, y la máquina no lo está. Como lo expresó Wordsworth hace mucho tiempo en su mente, a la vez creadora y receptora, y no trabaja sino en la alianza con obras que contempla. Al seguir su impulso cuántico natural para hacer un total ordenado y relaciones de los datos de su experiencia, su impulso cuántico para integrarse a sí mismo, el niño hizo facto conjunto un objeto, su vasija de barro, y un mundo, su relación con la vasija, su significado para él y para otros que nunca estuvieron allí antes. Niño, objeto y mundo están todos correlacionados a través del colapso libre e indeterminado de muchos posibles niños, objetos y mundos en la mente del infante. Todos los sistemas cuánticos, pero especialmente los sistemas de bosones como nosotros mismos, comparten este mecanismo para autodescubrimiento creativo por medio de un diálogo con un ambiente. En su nivel más elemental, este diálogo es evidente cada vez que un fotón viaja a través de una ranura, o de dos, o se manifiesta como onda o como partícula, en respuesta a la presencia de una pantalla de detección o un tubo fotomultiplicador. En sistemas vivientes más complejos, sistemas cuánticos ordenados, existe evidencia reciente que sugiere que la evolución biológica misma sea tal vez de hecho evolución responsable. Posiblemente sea un diálogo cuántico entre la criatura y su medio ambiente, diálogo que posee la capacidad de suscitar y realizar una de las muchas posibles direcciones de evolución, mutuaciones latentes en el código DNA. La probabilidad de esto se ve reforzada por evidencia reciente de coherencia cuántica dentro del DNA mismo. Todos los sistemas vivos evolucionan y en ese mismo grado tienen un tipo de creatividad incorporada en su desarrollo estructural. Existe, como lo dice Prigone, un señalador del tiempo en sistemas vivos que apunta hacia una complejidad mayor. El tiempo es construcción, o como lo expresa el físico alemán Fritz Popp, el estado coherente es como un papel en blanco que siempre está pidiéndonos que escribamos en él. Tenemos un impulso físico para ser creativos, que surge de la física de los sistemas vivos, pero más allá de esa creatividad estructural, una interpretación cuántica de la conciencia nos demuestra cómo puede haber creatividad conductista, la del niño y su vasija de barro, que también va desde los seres humanos mucho más abajo en la escala evolutiva hasta criaturas simples. Incluso los gusanos despliegan una tendencia primitiva a integrar sus datos sensoriales y a evolucionar lentamente un estilo de vida, un mundo. Responden a estímulos en su medio ambiente, aprenden que ciertas respuestas a estos estímulos generan placer, hablando en términos burdos, y otros dolor, y aprenden a comportarse de acuerdo con ello. Algunos han sido enseñados incluso a no moverse cuando se ven expuestos a la luz, y a pesar de un instinto que los obliga a hacerlo, y otros hasta han aprendido a recorrer laberintos sencillos. Tal vez sea erróneo decir que los gusanos son deliberados en la construcción de un mundo, o hasta quizás decir que prefieren o escogen una forma de conducta sobre otra. Los propósitos y elecciones son categorías humanas que derivan de capacidades específicamente humanas, o por lo menos de animal superior, pero es importante apreciar la creatividad conductista elemental, es asequible para todos los sistemas vivos muy sencillos, como consecuencia de que su capacidad cuántica, este diálogo con él e integre datos del mundo circunvencido, su propia unidad elemental de conciencia. Lo que hace que la creatividad humana sea mucho más impresionante e inspire más temor de los gusanos, no es que sea el principio diferente, sino que es distinta en tipo-grado. Nuestra creatividad surge de un sistema vivo que es infinitamente más complejo y que posee la capacidad de análisis racional y autorreflexión con ciencia propia. El análisis racional surge de las capacidades extraordinarias de procesamiento de datos del sistema de computación del cerebro, todas esas neuronas y sus conexiones.
La capacidad para integración del mundo y autorreflexión proviene del condensado de Bose-Einstein, impresionantemente grande al sistema cuántico del cerebro y la dinámica de la memoria cuántica que descansa en ella. Sin el condensado de Bose-Einstein y su capacidad para soportar la unidad de conciencia y la construcción de totales relacionales, no sería nada más sino una computadora ambulante. Sin el sistema de computación para generar excitaciones patrones sobre ese condensado, no seríamos más que rayos láser. Pero ambas cosas, la capacidad estructural lógica y la integración y autorreflexión en diálogo con el medio ambiente, nos dan la elaboración creativa que explica el mundo humano. En muchas formas simples, esta creatividad tiene lugar dentro de cada uno de nosotros en el curso normal de nuestra vida cotidiana, como lo hace y como la vida creativa de cada uno de nosotros experimenta los subrayados de la capacidad de escala mayor de nuestra cultura. Puede ilustrarse examinando la física de cómo una persona responde a un desafío moral y cómo a través de esa respuesta se crea tanto a sí mismo como a un mundo moral. El mismo concepto de un desafío moral, moralidad, es ya un total relacionado, ordenado, creado en una respuesta a nuestra necesidad de un cuadrado integrado de conducta social y apropiada. Es un intento de poner en orden en el caos potencial que pudiera surgir de la muy amplia gama de conducta posible que pudiera resultar de las acciones de seres humanos complejos y esencialmente libres. En la pugna por introducir este orden, damos nacimiento a nosotros mismos y a nuestra moralidad, a nuestra dimensión de conciencia que expresa y trasciende las decisiones de conducta de miembros individualmente de cualquier sociedad o grupo. Cada uno de nosotros coayuda para formular la moralidad por la cual viviremos. Este particularmente es el caso en épocas de crisis moral o desafío moral. Imaginemos, por ejemplo, que yo me aburro de mi esposo y me siento tentada a tener un affair con otro hombre. Esta tentación me arroja sobre mi libertad y mi fuerza de hacer una elección entre mi esposo y mi amante, o por lo menos entre la fidelidad a mi marido y a tener un asunto con mi amante. Pero la necesidad de esta elección pone en duda a todo el mundo. El gestal total de quién soy y qué valorizo me presenta un desafío moral muy significativo. Debido a la naturaleza cuántica de mi elección, es decir, una elección libre entre una multitud de posibilidades sobreexpuestas que existe simultáneamente, crudamente, en este caso, la posibilidad de una relación extramarital y la de fidelidad, la tentación en sí ya ejerce influencia sobre mí misma y el mundo. La tentación ha evocado la posibilidad de infidelidad, y si bien esa posibilidad es real, sus efectos pueden palparse. En este caso, es probable que me sienta impaciente o resentida hacia mi esposo y en general fría e indiferente en mi relación con él. La frialdad es un equivalente psicológico de la sobreposición cuántica, no está aquí ni allá. Esta es la realidad que contiene la advertencia de San Pablo del que el pecado se halla en el pensamiento. La física de ello descansa en la física de transiciones virtuales. Esas corridas de prueba cuánticas que discutí en el capítulo 2 y que ilustré con las relaciones múltiples y simultáneas de la pervertida cuántica. En el caso de ella, el resultado de una transición virtual tal vez haya sido un niño, producto de una de sus nuevas uniones virtuales. En el mío, es probable que sea una disputa con mi marido que tendrá un efecto perdurable en nuestra relación, cualquiera que sea mi elección última real. Lo mismo se aplica a llenar la mente con cualquier suerte de sugerencias, bien sea publicar lemas comerciales o feas imágenes de video pornográficos, incluso si nos abstenemos de actuar sobre las tentaciones que hacen surgir. Las tentaciones mismas afectan la salud general de la conciencia individual y compartida. Recuérdese la observación de David Boone de que una multitud de procesos físicos son el resultado de estas llamadas transiciones virtuales. Al decir finalmente entre mis dos elecciones, estoy decidiendo entre dos yoes, en que podría convertirme y entre los diferentes mundos que podría ocupar. La elección es libre, nada la determina, aun cuando el carácter que me ha formado y la vida que he llevado hasta entonces tendrán mucho que ver en la probabilidad de elección que haga entre una y otra. Puedo a menudo que lo haga actuar por carácter. Igualmente, cualquier argumento que yo pueda aducirme a mí misma respecto a lo prudente y sabio de una reelección
o otra, no determina realmente la elección misma. Yo me digo a mí misma que concedo gran valor a mi matrimonio y todos los compromisos que de él se derivan, y por tal razón prefiero continuar siendo fiel a mi marido, o bien que valorizo más el romance y la espontaneidad y por tal razón elijo la relación con mi amante. Estas son explicaciones causales que simplemente no concuerdan con mi libertad. No es mi lógica la que crea mis elecciones, sino mis elecciones la que crea mi lógica. Más bien, es únicamente cuando yo haya tomado mi decisión que descubro lo que valorizo más, lo que realmente importa y qué tipo de persona soy. Pero este es un descubrimiento creativo, es precisamente mediante la articulación de las razones en que baso mi elección, que yo soy la suerte de persona que tomaría esa decisión, como Charles Taylor lo expresa en la discusión de la revaluación radical que acompaña a la agencia moral libre. Las articulaciones no son simplemente descripciones, por el contrario, las articulaciones son intentos de formular lo que es inicialmente incipiente, confuso o mal formulado, pero este tipo de formulación o reformulación no deja su objeto inmutable. Dar ciertas articulaciones es dar forma a nuestro sentido de lo que deseamos o lo que consideramos importante en cierta forma. Es darnos forma a nosotros mismos, esa creación del yo mediante una articulación de los valores que acompaña a determinación-elección, es reminiscente de la causa hacia atrás, que se ilustró en el experimento de elección retardada de John Archibald, capítulo 3, y probablemente descansa en la misma física básica. En este experimento, un fotón tiene que escoger entre realizar una onda o una partícula, entre viajar a través de una ranura de un aparato o a través de ambas ranuras. Si ha preferido ser partícula, viajar a través de una ranura; si ser onda, a través de ambas ranuras. Articula esa decisión cuando toca bien sea la pantalla de detección o el tubo multimultiplicador, pero de acuerdo a Wheeler, es únicamente cuando el hecho de tal articulación que podemos mirar atrás en la historia del fotón y decir que tantas ranuras atravesó. La articulación de esa lección creó tanto el carácter del fotón como su historia. De modo similar, únicamente cuando yo articulo los valores que me llevaron a escoger entre mi marido y mi amante, es que me convierto en la persona que posee esos valores, la persona que tiene el carácter de sustentar tales valores y la historia que a ellos condujo. Pero en este descubrimiento creativo de mí misma, también descubro creativamente los valores que venero. Traigo estos valores al mundo o reencarno, y de este modo doy nueva vida y significado a antiguos valores. Al hacerlo ayudo a crear mi mundo y el de otros. Si escojo la fidelidad y todos sus valores concurrentes, mi elección actúa para dar peso a la probabilidad de que otros hagan la misma elección. Mi yo está entretejido y en correlación no local con otros dentro de mi grupo, mi sociedad, y las decisiones morales que yo tomo resuenan en el mundo que compartimos, el mundo que juntos creamos. Si prefiero romper mis votos de matrimonio, hago mucho más probable que otros que procedan igual, que más familias se separen, que aumente la inestabilidad social y así sucesivamente. No hay fin para la cadena de influencia que sigue mi decisión. Yo soy responsable por el mundo porque ayudo a hacer ese mundo, como lo expresó Jung cuando discutía muchas crisis de la vida moderna y la autorreflexión y articulación con lo que deberíamos responder. En último análisis, la cosa esencial es la vida del individuo. Esto por sí solo es historia. Aquí solo se hace que las grandes transformaciones tengan lugar y todo el futuro. La historia toda del mundo brotan al fin de cuentas como una suma gigantesca de estas fuentes ocultas en los individuos, en nuestras vidas más privadas y más subjetivas. Somos no solo los testigos pasivos de nuestra era y sus sufrimientos, sino también sus hacedores. Nosotros hacemos nuestra propia época. Sin embargo, esos valores que creemos nosotros en nuestra vida más privadas y subjetivas y a través de las cuales creamos un mundo, no son ellas mismas subjetivas, no son, como Sartre aseveraría, sin fundamento más allá del yo, en la versión de Sartre de una modalidad hecha por sí misma. Soy yo, solo temeroso ante el pavoroso hecho de mi libertad, el que crea y mantiene valores en el ser. Nada puede asegurarse contra mí mismo, cortando y separando el mundo de mi esencia por lo nada que soy.
Tengo que comprender el significado del mundo y de mi esencia. Yo lo decido solo, injustificable y sin excusa. Pero en un mundo cuántico, la creación nunca es exilio. Los valores que creo no son autocreados, y especialmente no son aquellos hechos por un yo que es nada. Mis elecciones no hacen un aislamiento solitario, ni son valores que emergen de ellos meramente caprichosos o relativos a mi situación. Más bien, su creación es evocada por el libre diálogo entre el yo que soy ahora y mi mundo como lo es ahora, mi mundo de otros en relación con los cuales yo mismo estoy definido y el mundo de la naturaleza humana que comporto con ellas, como lo expresa el filósofo Lawrence Cohen. La anticultura subjetiva no puede entender que los seres humanos crean, piensan y se convierten en criaturas individualizadas e independientes únicamente dentro y por medio de un contexto de relaciones con sentido con otros seres humanos y con seres no humanos. Nuestra relación con los yoes y valores, mundos que creamos, es el coautor. Traemos a nuestro mundo y a nosotros mismos la existencia a través de una respuesta creativa compartida al mundo y a cada uno de los demás. Esto introduce un nuevo concepto cuántico de subjetividad compartida, una subjetividad que se halla en diálogo con el mundo que, y por medio de ese diálogo, hace nacer la objetividad. En la relación entre el observador y el observado, traducida del laboratorio de física a la esfera moral a través de la naturaleza cuántica de nuestra conciencia. Es lo que Hilda llama un concepto de conocimiento tanto objetivo como participativo. Puesto que nuestra naturaleza humana es tal que nosotros somos nuestras relaciones y nuestro mundo es tal que lo creamos todo a través de nuestro humanismo común, existe una base física básica para el imperativo moral de Kant, de que siempre debo actuar de tal manera que haga que todos los demás actúen del mismo modo, o en palabras de regla de oro, siempre debería hacer a otros lo que yo quisiera que ellos me hicieran. Dada esta ley moral básica que surge de nuestra naturaleza cuántica, existe una restricción natural al destino de mí mismo y al mundo que yo ayudo a crear mediante mis decisiones libres, y un criterio objetivo para decidir si determinada elección fue buena o mala. Si fue una mala elección, conduciría eventualmente a un mundo no viable, mundo que no puede sustentar una coherencia moral. Sus valores y sus significados se desmoronan y entonces impera un caos físico. Para describir el mundo podría decir algo como todo está desmoronando. Si fue una buena elección, el mundo del que yo fui coautor se enriquecerá, tendrá una nueva coherencia ordenada que bien puede articular diciendo algo como finalmente logré conjuntar mi vida. Pero solo es cuando los resultados de mi elección están aquí, cuando puedo ver y articular el significado de mi elección, su significado tanto para mí como para todos los demás con quienes tengo relación, que resulta una buena o mala elección históricamente. Su bondad o mala calidad llega a palparse cuando sus resultados pueden sopesarse, articularse en la escala de creación con éxito o fracaso del mundo. Si yo elijo tener una relación con mi amante y en consecuencia mi marido se siente traicionado, nuestro matrimonio se desmorona. Nuestros hijos se sienten perturbados y yo me siento tan cargada de culpa y desesperación que mi marido se fragmenta. Descubriré entonces que hice una mala elección. El mundo fracasado, fragmentado, al que mi decisión condujo, dará color a su significado. Si por otro lado la elección de tener una relación tiene lo mucho más improbable consecuencia de que debido a que ocurrió tanto mi marido como yo revalorizamos y reutilizamos nuestra relación y nuestro matrimonio se hace más fuerte que antes, descubriré que hice una buena elección, me llevo un mundo con éxito. Sin embargo, esta línea de argumento no conduce a sutil conclusión de relativismo moral. Si funciona debe ser buena, si no funciona en naturaleza humana y no fuera un aspecto de esta naturaleza, nuestra naturaleza consciente, estar inexplicablemente atados uno con el otro en el fondo de nuestro ser, podría aplicarse un relativismo moral. Pero dado que todos somos puntadas de la misma tela y que a herir a otros, yo me hiero a mí misma, existe una construcción objetiva sobre lo que constituye un mundo con éxito.
Al fin de cuentas, ningún mundo tendrá éxito si en él la conducta de algunos hiere a otros, o si la conducta de todos afecta ese proceso más grande de coherencia creciente y ordenada en el universo en total, o la que Hilda llama su paradigma evolucionario. Esa restricción sobre lo que se hace en un mundo con éxito y por tanto lo que se hace que una elección sea buena o mala, tal vez no satisfaga a aquellos que piensan que la moralidad es una estructura rígida de hacer y no hacer, blanca y negra, impuesta desde afuera, estructurada que diga, por ejemplo, que siempre para una mujer casada es una mala elección aceptar un amante. Este tipo de moralidad es tal vez necesario para aquellos que por una u otra razón no pueden vivir en los bordes de la libertad, pero no es creativa. Una moralidad cuántica, evolutiva o moralidad creativa es necesariamente algo más pluralista que eso. Ella no permite únicamente, sino que incorpora como aspecto importante de lo que se trata todo, que haya más de una manera de responder y reaccionar en cualquier situación dada, en respuesta a algún desafío moral. Tal vez haya muchas elecciones que hasta cierto punto son buenas. Es un aspecto esencial de nuestra libertad, ligado con ese propósito de nuestra creatividad, que podamos intentar cualquiera o todas esas posibilidades, hasta que descubramos cuál es la mejor de todas o la mejor hasta donde es posible. Nuestras elecciones morales libres e indeterminadas y los mundos de los que son coautores son las transiciones virtuales de un electrón, son experimentos en la creación de la realidad, pero nosotros, a diferencia de los electrones, poseemos una memoria y podemos aprender de nuestra experiencia, por lo que nuestros experimentos pueden tener un efecto adicional. Algunos tendrán éxito o van hacia adelante como aportaciones duraderas para el mundo subsecuente y mejor, otros se perderán en el proceso. En esta capacidad del yo cuántico de extraer realidad de múltiples posibilidades, la capacidad para hacer mundos experimentales, algunos de los cuales serán mejores que el último, y nuestra actitud para articular mediante la autorreflexión que los hizo, lo que esencialmente eslabona nuestra libertad y nuestra creatividad. El valor de descubrir los significados que se relacionan con mis elecciones es que este descubrimiento, esta articulación me lleva de nuevo al momento de vida en el que hice la primera elección, el momento de decisión que condujo a una cadena de elecciones que se convirtieron en parte de mi estilo de vida y de lo que atribuyo valor a mi mundo. Al retroceder a este momento, retorno a la posibilidad de hacer alguna otra elección, algún otro yo y otro mundo. Esta es la razón del por qué la psicoterapia o cualquier otro proceso completo de autoanálisis puede ofrecerme la posibilidad de renacer. Renacer significa comenzar de nuevo con la promesa de una vida y un mundo totalmente diferentes. Esto tiene relación con el tema religioso de renovación y renacimiento, la Pascua cristiana o la Pascua hebrea, que sostiene la promesa de una nueva vida. En nuestra libertad esencial, el hecho de que cada elección que hayamos hecho o que solo una o de varias posibles elecciones que podríamos haber hecho, lo que nos permite ese renacimiento y que da a cada individuo un papel crítico que desempeñar en la evolución gradual de la conciencia, el aumento gradual del holismo relacional ordenado, como se manifiesta en los mundos que hacemos. Seguramente este es el significado de nuestra individualidad y un concepto que da una dirección natural al desarrollo de la psicología humana, que toma en cuenta el papel creativo de la naturaleza humana, como Charles Taylor lo expresa. La perspectiva de teoría psicoanalítica que pudiera dar una explicación adecuada del génesis de plena responsabilidad humana, con una explicación verdaderamente plausible de la subjetividad compartida, de la cual debe emerger un nuevo yo cohesivo y maduro, y su mundo, es una perspectiva sumamente excitante en verdad.